Muy bien chicos, es tiempo de un nuevo video. Les voy a enseñar cómo activar la batería de una moto, una batería de mantenimiento por supuesto. Aquí vemos el nivel superior, el nivel inferior de ácido que tiene que tener. Aquí viene nuestro electrolito. Con esto pues vamos a tener bastante cuidado al manipularlo, no lo puede caer ni en la piel ni en los dedos. Así que por ello vamos a necesitar un par de guantes y si podemos también nos ponemos nuestros anteojos y mascarilla, porque no nos cuesta nada y viene Juancito y le cae el ácido en la cara y no vamos a querer eso, así que cuidado. Aquí viene esta, ¿verdad? Esta manguerita que se adapta una vez yo le corte aquí con el alicate y con eso lo vamos a ir entrando aquí adentro, ¿verdad? Aquí adentro están las celdas que van a llevar el ácido que va a servir como conductor para nuestra batería, y vamos a querer alcanzar este nivel superior que está aquí. Lo vamos a dejar reposar por 4 horas y luego ya podemos proceder a cargarla. Así que viéndolo a contraluz vamos a poder ver cómo se va llenando cada una de estas barras hasta alcanzar ese nivel superior. También para medir ese voltaje, si está correctamente cargada, vamos a ocupar el multímetro y bueno, pues un desarmador plano también para quitar estos taponcitos y listo, hagámoslo. Así vamos a ir llenando cada una de las celdas. Y en este caso, porque si ustedes se fijan, la boquilla es bastante angosta. Hay algunos botes de electrolito que vienen más anchos, entonces utilizar una jeringa quizás más gruesa que esa sea una mejor idea para llenar más rápido, pues. Pero ahorita pues tengamos paciencia hasta llenar cada una. Y alcanzamos el nivel superior en las celdas, si se logra ver ahí a contraluz. Si se pasan pues no hay ningún problema, con tal de que no sea mucho, así como yo me pasé aquí, si se fijan, porque esto va a bajar la reacción química, los gases que se liberan van a hacer que esto baje. Por esa razón 30 minutos va a tener que reposar por lo menos la última vez que lo carguemos de ácido, si es que baja demasiado. Por eso es importante que conservemos el poco de ácido que nos sobró, y por esa razón también es importante que quitemos todos los tapones, pues este también, incluso el que va aquí, y que la dejemos en una superficie que sea mala conductora, como en este caso que es madera, y que sea pues ventilado el lugar, pues no queremos estar en un lugar encerrado con ella, y al mismo tiempo también que no le vaya a caer partículas aquí, ¿no? Polvo, lo que sea, un insecto incluso, vamos a evitarlo. Bien chicos, y ya pasaron las 4 horas, vamos a revisar el voltaje a ver cómo está. Está bien, siempre y cuando esté dentro de 12.4 y 12.8 significa que nuestra batería está cargada. En este caso pues ya se usó la moto, así que ya obtuvimos la carga que necesitamos y tenemos el voltaje correcto. Y por último, unos detalles, que sería la manguera de desfogue que esté correctamente puesta aquí y que vaya a desembocar también no a una pieza de la moto, sino que esté correctamente drenando, ya que si cae en alguna pieza pues estaría bastante corrosivo, así que estaría por lo menos oxidando alguna pieza, así que no queremos eso. Y la otra es, la primera vez que la vayan a encender, recién puesta la batería, utilicen el crank para proteger la batería, no utilicen el start. Bien chicos, eso sería todo, gracias por ver el video.